Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a trabajar con un nuevo tema que es el tema de límites. Ustedes ayer recibieron un montón de material que tiene que ver con, entonces, límites. Generalmente los envíos de los materiales se los hago en orden, quiere decir que de todos los PDF que recibieron, el primero es el que vamos a empezar a trabajar en el día de hoy. Voy a pasar al modo de compartir entonces pantalla y, digamos, vamos a empezar a explicar este primer tema que nos compete para el día de hoy. Bueno, déjenme ponernos entonces al día. Facundo Martínez. Bien, la idea es entonces la siguiente. Ustedes en este primer material van a recibir aquí primero una breve introducción teórica en cuanto a lo que sería la historia de esta nueva herramienta matemática que vamos a trabajar hoy. Esta herramienta de límites es fundamental para lo que nuestro objetivo de esta primer parte del año, que es conseguir el estudio completo de una función. Así que es importante que esta herramienta matemática, cuando lleguemos a terminar todo el trabajo en ella, quede perfectamente registrada o asentada, porque en ella después se van a basar el cálculo de nuevas cosas que vamos a aprender este año. Bueno, ustedes aquí en la parte introductoria tienen una breve reseña histórica. El desarrollo de esta nueva herramienta matemática tuvo lugar fundamentalmente durante el siglo XVII. Ustedes pensarán, hace mucho tiempo atrás, pero en realidad, digamos, una herramienta que date de estas fechas, para nosotros forma parte de lo que vamos a llamar la matemática moderna. Está claro, la matemática es mucho más añeja en cuanto a otros conceptos. El concepto de límite y de derivada, que va a ser otra de las herramientas que después vamos a trabajar, son características del siglo XVII. Los promotores fundamentales del desarrollo de esta estrategia fueron Newton y Leibniz, pero después hubieron otros matemáticos que también apoyaron o sustentaron la idea. Bueno, ¿cuál es la idea del límite? O esta nueva herramienta, ¿para qué se utiliza? Bueno, vamos a ver ahora después en detalle que cuando yo calculo un límite, lo que estoy haciendo es analizar cómo se comporta mi función en las proximidades de un punto. Es decir, supongamos que ustedes tienen una función cualquiera y quieren analizar cómo se comporta esa función cuando la variable independiente, generalmente x, se aproxima a cierto valor. Bueno, el comportamiento de la función en las proximidades de ese valor de la variable independiente lo van a analizar mediante el cálculo de límites. Pero antes de ir a la definición formal de límites, vamos a necesitar repasar una serie de conceptos. Vamos a entrar en lo que sería la idea de entorno, y vamos a ver o a discutir dos tipos de entorno. Acá en la primera parte les puse, llamaremos entorno de centro A y radio delta, y lo represento por E mayúscula sub A delta, al intervalo abierto de extremos A menos delta y A más delta. ¿Qué significa esto? Si yo represento por teoría de conjuntos esa definición, el entorno de centro A y radio delta es el conjunto de todos los valores de la variable independiente, x, reales, comprendidos entre A menos delta y A más delta. Muy bien. En un bosquejo gráfico, lo que ustedes tendrían sería lo siguiente. Un intervalo de centro A, la anchura de ese intervalo, van a ver que es el delta, que aparece mencionado aquí, es el radio, la amplitud o la anchura, y los extremos son, acá sería A menos delta, y aquí sería A más delta. Entonces, con el entorno de centro A y radio delta, incluyo todos los valores de X
comprendidos entre A menos delta y A más delta, pero no puedo tomar exactamente los valores extremos. Por eso ustedes acá van a ver un punto en blanco. Es lo mismo que si hubiera aparecido punta de flecha. ¿Tá? Es un intervalo abierto, como dice la definición. Quiere decir que los extremos del intervalo no están incluidos o comprendidos aquí. Pasamos ahora a definir entorno reducido. Bueno, llamaremos entorno reducido de centro A y radio delta, y lo anotamos por una E mayúscula, un asterisco como índice superior, y acá el A más delta, al entorno de centro A y radio delta, del que se excluye el centro. En definitiva, el entorno reducido de centro A y radio delta es el entorno de centro A y radio delta, excepto su centro. En un croquis o en un bosquejo, entonces, dentro del entorno reducido, cabrían todos los valores de la variable independiente comprendidos entre A menos delta y A más delta, sin poder tomar los valores extremos, pero tampoco en este caso podés tomar el valor del centro. Fíjense en que con esta notación, esa E mayúscula, hablamos siempre de entornos simétricos, o vecindades simétricas, también es común utilizar esa designación. Es una vecindad simétrica. La anchura del intervalo para cada lado del centro es la misma, y la amplitud o la anchura viene dado por delta en la mayor parte de las terminologías utilizadas. Ahora, algo importante es que nosotros podemos utilizar una notación también con valor absoluto para representar esos entornos. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen el entorno de centro cero y radio delta, ¿tá? Centro cero, radio delta. Quiere decir que estás hablando del intervalo abierto comprendido entre menos delta y más delta. ¿Cómo puedo expresar mediante un valor absoluto ese entorno? Bueno, valor absoluto de x menor que delta, que si me deshago de las barras terminaría siendo esto, es lo que correspondería. ¿Qué pasa si en lugar de tener un centro cero, tenés un centro genérico A? Entorno de centro A y radio delta, dijimos que era intervalo abierto entre A menos delta y A más delta. En barras de valor absoluto puedo expresar valor absoluto de x menos a menor que delta, que cuando me deshago de las barras me conduce a esto que está aquí, ¿tá? O sea, a mi entorno, ¿tá? Muy bien, eso vamos a tenerlo presente porque va a ser muy común que nosotros prefiramos, en lugar de trabajar con estos intervalos abiertos así, trabajar con su notación de valor absoluto. Muy bien, vamos a ir... Sí. Tengo una pregunta sobre lo que acaba de explicar. Sí. En la notación última en la notación genérica sobre A y delta, del radio delta, no entiendo por qué primero pone A y luego menos delta. O sea, cuando vos te deshacés de las barras de valor absoluto, acá en realidad correspondería, después de este paso, si me deshago de las barras, escribir menos delta menor que x menos a menor que delta. ¿Tá? Si yo quiero que quede una x sola en el medio, no el a, entonces vos podés a la secuencia de 3 términos sumarle a en cada término, ¿tá? Que se cancela la e en la parte central y te queda la x sola, y te queda entonces en los extremos esto que está aquí. O sea, yo me salté un paso, digamos, para ir de acá hasta acá. El paso sería, de aquí, el siguiente paso sería menos delta menor que x menos a menor que delta. Ahí sumás a en cada miembro de la secuencia y entonces paso a esta notación equivalente, que sería la que se ajusta a este croquis que tenés aquí. Bueno, en este. ¿Está? Acá era a menos delta y acá era a más delta. Después lo vamos a volver a ver en detalle, quédense tranquilos. Bien, supongamos que yo quiero estudiar el límite de una función en las proximidades de un punto. O sea, quiero ver cómo se comporta una función cuando la variable independiente toma valores muy próximos a cierto valor,
sin llegar a tomarlo nunca exactamente. Es decir, vamos a un caso concreto. Supongamos que ustedes tienen esta función racional homográfica. El bosquejo de esta función ya lo vieron en detalle el año pasado y lo hemos vuelto a practicar en el correr de este año. Supongamos que se me ocurre analizar el comportamiento de esta función cuando la x se aproxima a 0. ¿Tá? Es decir, quiero analizar cuando x toma valores tan próximos a 0 como quiero, por derecha y por izquierda, pero no exactamente en 0, ¿cómo se comportaría el gráfico de mi función? Bien, acá lo tenemos mejor esquematizado. El 0 es el punto que me indicaron acá, podría haber sido en cualquier otro valor. Yo quiero analizar cómo se comporta la función cuando me arrimo al 0 por derecha y cuando me arrimo al 0 por izquierda. Una manera detallada de hacer el análisis sería construir tablas de valores y empezar a tomar valores de la variable independiente, en este caso x, cada vez más próximos al 0 por derecha, y después cada vez más próximos al 0 por izquierda, y empezar a analizar el comportamiento de la función. A ver, veamos qué es lo que estoy diciendo. Supongamos que me voy a aproximar al 0 por la derecha, por acá. Voy hacia el 0, miren el sentido de la flecha. Toman un valor de x, por ejemplo 0,5, tampoco vengo de kilómetros de distancia, estoy en las proximidades del 0. Supongamos que estoy en 0,5. Entonces, voy a analizar en 0,50 qué valor toma mi función. Voy a la función de partida, cambio la x por 0,50 y me dio que toma el valor 2. Ahora, estaba en 0,50, empiezo a tomar otro valor más próximo al 0. Tomé el 0,40 y hago lo mismo, voy a la función y determino su valor numérico. Sigo, voy tomando valores cada vez más próximos. Tomé 0,40, 0,30, 0,10, cada vez más próximos a 0. Y los valores funcionales que obtienen es lo siguiente. Esta tablita me permitiría a mí pensar que cuando la x toma valores cada vez más próximos al 0 por la derecha, los correspondientes valores funcionales tienden a tomar el valor 1. Supongamos ahora que me arrimara al 0 por la izquierda. Respeten el sentido de la flecha, es decir, arranco en un valor de x cualquiera, menos 0,50, voy a determinar su valor funcional y a partir de él voy a empezar a arrimarme hacia el 0 por la izquierda con valores cada vez más próximos a él, respeto el sentido de la flecha, y veo que los correspondientes valores funcionales se van a ir arrimando nuevamente al 1. La conclusión que saco es que entonces el límite de mi función cuando la x tiende a 0, así se lee, es 1. Es decir, con esta nomenclatura estoy mostrando cuál fue el comportamiento de la función cuando la x tomó valores próximos a 0, pero no exactamente en 0. Si vos querés estudiar el comportamiento de la función en 0, lo haces aparte, determinando un valor numérico. ¿Tá? En este caso, cuando cambiás la x por 0, la función toma el mismo valor numérico al que tendía la función cuando te arrimabas al 0. Bueno, esto no tiene por qué ser siempre igual. Capaz que la función tiende a el valor 1 cuando me arrimo al 0, y en 0 tomaba un valor diferente. ¿Está claro? No es este caso. ¿Tá? Por ejemplo, si en lugar de analizar el comportamiento de esta función en 0, se me ocurriera analizar el comportamiento en 2, fíjense en que en 2 esta función no existe porque se anula el denominador, o sea que en realidad f de 2 no existe. Sin embargo, vos podés calcular el límite de esa función cuando te arrimás al 2 por derecha y por izquierda, y te van a dar otros resultados. ¿Tá? Quiere decir, importante a destacar, que cuando yo calculo un límite, yo me estoy, digamos, disponiendo a investigar cómo se comporta la función cuando la variable independiente se aproxima
tanto como quiero a un valor, pero no llega a tomar exactamente nunca ese valor. Eso es importante a destacar en la notación. Esto significa que la X tiende a 0, se aproxima al 0 tanto como quiero, pero no llego a tomar exactamente ese valor. ¿Tá? Si quiero estudiar el comportamiento puntual en 0, lo hago aparte con un valor numérico. Bien, vayamos entonces a una primera definición formal que surge de este tipo de límite. ¿Tá? Cauchy fue un matemático que trató de definir el límite de una función para una cierta tendencia cuando daba finito, cuando el resultado era un número, como en este caso, ¿tá? El límite de esa función, cuando me arrimaba a 0 por ambos lados, en este caso, era finito, era un número. Bueno, y Cauchy creó esta definición, que en principio podría parecernos un trabalengua. Sí, la van a tener que memorizar después de hacer varios ejercicios, van a ver que se van a empezar a familiarizar con ella. Al principio resulta como antipática, pero ahora la vamos a ir desmenuzando para poder interpretarla. La definición formal dice así: límite de una función cuando x tiende a A es igual a B, si, solo si, dado un épsilon positivo y arbitrario, existe un delta, función de ese épsilon, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, es f de x, digamos, menos el b, que es el supuesto resultado, menor que el error permitido en valor absoluto. Ahora vamos a interpretar todo lo que está acá. Bien, primero, ¿qué es épsilon en esta definición? Nosotros ya habíamos utilizado esta letrita para representar el error que me iba a permitir tener en el método de Abacos. Bueno, cierto. Épsilon es una medida de un error. Un error que me voy a permitir tener en la variable dependiente, o sea, en lo que va en el eje de las y. ¿Tá? Es obviamente un error, una magnitud positiva. Y es arbitrario porque en realidad el error que te vas a permitir tener en la variable dependiente lo elige cada operador de acuerdo a la situación en la cual está inmerso. Pongamos una situación de la vida real. Supongamos que ustedes tienen un sistema de calderas, ¿tá? En ese sistema de calderas, ustedes ajustan con un termostato la temperatura, esa sería la variable independiente, la temperatura va a ser la variable que ajusta el operador, y como consecuencia de la temperatura a la cual coloca el sistema, desarrolla una determinada presión. La presión sería la variable dependiente. O sea, repito, tenemos dos variables en juego. La temperatura, que es la variable independiente, es lo que coloco en el eje de las X, y la presión, que es lo que coloco en el eje de las Y, que sería la variable dependiente. El operador lo que hace en ese sistema de máquinas es regular el termostato, colocarlo a una cierta temperatura, y como consecuencia de esa temperatura se desarrolla dentro del sistema de calderas una cierta presión. Bien, supongamos que yo necesito que la presión que desarrolle ese sistema de caldera sea de 2 atmósferas, ¿tá? Porque leí bibliografía, porque la experiencia me indica que para desarrollar o desencadenar un fenómeno químico que quiero, necesito esa presión dentro del dispositivo de calderas. Muy bien, la propia bibliografía o la propia experiencia me indicarán ¿cuál es el error que yo me voy a poder permitir tener en esa presión desencadenada? ¿Tá? Dependiendo del fenómeno que tenga lugar dentro del sistema de calderas, tendré que ser más o menos preciso en esa presión desarrollada. Corro el riesgo de repente que si cometo un error muy grande, ese sistema de calderas explote, estalle. Entonces, el error que te vas a permitir tener en la presión, en la variable dependiente,
es un error positivo, que ya sea a través de la bibliografía o de la experiencia, tenés preestablecido. Es arbitrario porque el operador puede, digamos, según las circunstancias, determinar cuál es el error que se puede permitir tener en esa presión que desencadena. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Enganchado o enramado con esta presión, nosotros teníamos la variable independiente, que era la temperatura. Esa temperatura se ajusta con un termostato, por ejemplo, un dispositivo mecánico o digital. Pero esa variable independiente, esa temperatura, también tiene un error asociado a ella, que es el delta. ¿Tá? Entonces, ¿por qué el error en la temperatura está asociado con el error en la presión? Porque el operador se, digamos, muñó de la información necesaria como para decidir qué error podía cometer en la presión, y en función a eso, a través de cálculos matemáticos probablemente, estableció cuál es el error que podía cometer al fijar la temperatura. Según digamos, el monto o la cuantía del error que podía cometer en la temperatura, será el gasto que tenga que hacer, el dinero que tenga que invertir en ese termostato que va a poner en el sistema. Fíjense que no es lo mismo necesitar un dispositivo que tenga un error muy, muy, muy pequeño que uno que pueda tener un error mayor. El costo, el dinero que va a tener que invertir en la compra de ese termostato es variable. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso a la hora de investigar cuál es el error que puede tener en la presión desencadenada, porque como consecuencia de esto tendrá que elegir el termostato a comprar. ¿Tá? Hay un dinero que tiene que invertir. Entonces, digo, tiene que ser responsable en esa toma de decisión. Ahora, una vez analizado, investigado, la experiencia te lo dijo, cuál era el error que ibas a poder tener en la presión, determinaste cuál era el error que podías tener al fijar la temperatura en ese sistema de calderas. Y eso te tiene que permitir a ti asegurarte que sea cual sea la temperatura que tú tomes dentro de ese intervalo reducido que te vas a permitir poder tener de error, tenés que asegurarte que el verdadero valor de presión que desencadenes, ese f de x, difiera del supuesto valor de presión que te dijo la bibliografía o la experiencia que tenías que desarrollar, en menos de ese error que te podés permitir tener al determinar la presión. ¿Está claro? Eso es lo que sería la apuesta, digamos, a la realidad de esta definición que parece tan formal o de locos. Yo acá abajo les volví a repetir esa definición y les aclaré, les volví a marcar en detalle el significado de cada uno de esos términos, que es más o menos lo que acabo de explicar con este ejemplo de presión, temperatura, sistemas de calderas. Veamos ahora un ejemplo práctico. Creo que no me va a dar más tiempo que discutir después la próxima videoconferencia vamos a discutir más de estos tipos de problemas porque son importantes. En un primer tipo de ejercicio me plantea, bueno, demostrar que el límite de esta función, en este caso es muy sencilla, cuando x tiende a 2, da realmente menos 2. O sea, me piden que yo demuestre que este límite fue bien calculado. ¿Cómo se calcula este límite? Bueno, es algo que vamos a ver en etapas posteriores. Ahora, lo que a mí me interesa es demostrar si este límite está bien o está mal calculado. Para eso, lo que voy a hacer es ver si este límite se ajusta a la definición de Cauchy que vimos más arriba. Entonces, ¿cómo tengo que empezar este tratamiento? Ustedes van a arrancar por plantearse la definición de Cauchy y van a aplicarla al caso de ustedes particular. Tengan presente entonces que el épsilon va a existir siempre, porque es el error que cada operador se va a permitir tener en la determinación de la variable dependiente. En el ejemplo que puse, el error que te vas a permitir tener en la presión desencadenada. Ese error va a existir, el operador lo va a elegir acorde a cada situación, será más grande o más chiquito, dependiendo de la precisión o exactitud que necesite tener en la presión que desencadena. Entonces, esto existe siempre. Lo que yo voy a hacer es tomar esta última parte
de la definición, es decir, suponer que se tiene que cumplir entonces que el valor desencadenado de presión difiera del teórico en menos del error que te permitís tener para cualquier valor de temperatura, ¿tá?, elegida dentro del entorno reducido de centro A y radio D. Entonces van a ver que cuando yo arranque este tipo de ejercicios, arranco planteando esto, es decir, se tiene que cumplir que el f de x menos b sea menor que epsilon para todo x que pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta. Entorno reducido de centro A y radio delta se anotaba con valor absoluto de esta manera, ¿tá? Y voy a jugar con esta notación de valor absoluto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazar en esta última parte el f de x, el b y el a por lo que valen en mi caso. Es decir, vengan para acá, f de x es menos 3x más 4, el a es 2 y el b es menos 2. Vengo aquí, el f de x lo cambio por menos 3x más 4, el b por menos 2, voy copiando lo demás igual, y el a lo reemplazo por 2. Bien, observen que en esta primer parte, entonces, ustedes encuentran un valor absoluto voluminoso con el cual pueden operar, o sea, pueden tratar de trabajar para reducirlo. En esta última parte de la expresión, en realidad no tenés nada para hacer, ya esa expresión está reducida, entonces esto lo vas a ir copiando siempre igual, y te vas a abocar a trabajar con esta parte voluminosa. Entonces, voy a empezar por quitar los paréntesis, ya atiendo ahora. Voy a quitar los paréntesis, voy a reducir términos, ¿tá? Voy a ir dejando las segundas partes siempre igual. Voy a sacar factor común de acá adentro, fíjense que puedo sacar un menos 3, te va a ir quedando así, lo demás lo vas copiando igual. Voy a aplicar en este primer pedacito una propiedad de los valores absolutos, que la tienen remarcada acá. El valor absoluto de un producto se puede separar en el producto de los valores absolutos, ¿tá? O sea que esto lo separo en este producto. Valor absoluto de menos 3 es 3, recuerden que el valor absoluto es siempre el módulo, el valor numérico sin signo, ¿tá? Así que vamos reemplazando, todo lo demás lo voy dejando igual, y ahora en este momento tengo un 3, valor numérico positivo, que puede pasar a este otro lado del signo de desigualdad, sin alterar el sentido de la desigualdad, porque es un valor positivo, pasa dividiendo, y puedo pasar a escribir de esta manera. Lo demás iba copiando igual. En este momento he conseguido que me quede el mismo valor absoluto en este primer tramo que en el último. Entonces puedo hacer un trabajo de identificación y pensar que esto que tengo aquí, este épsilon sobre 3, está ocupando el mismo lugar que el delta. O sea, épsilon sobre 3 es delta. Esta expresión implicaría que acaban de encontrar un delta que depende del épsilon original. Como el épsilon siempre existe porque lo elige el operador, bueno, simplemente ese épsilon que elige lo dividirías entre 3 y tendrías el error que te permitirías tener en la variable independiente, es decir, en la temperatura a fijar con el termostato. Con esto me estoy asegurando de que estoy cumpliendo con todos los requisitos que plantea la definición formal. Es decir, acabás de ver que f de x difiere de b en menos del épsilon para cualquier x que pertenezca al entorno reducido, que existe un épsilon y que entonces encontraste un delta dependiente de él. Si este límite hubiera sido mal calculado y este no hubiera sido el resultado, ¿qué es lo que tendría que haberme pasado? Que cuando yo hago todas las sustituciones y empiezo a trabajar, en este último punto final, no consigo, por más que dé vueltas, que me quede el mismo valor absoluto de los dos lados. Y entonces no vas a poder hacer este trabajo final de identificación y encontrar un delta que dependa de ese épsilon. Con lo cual, la conclusión sería que ese límite fue mal calculado.
Una pequeña interpretación que puedo hacer geométrica también en este caso. Acá tenían una función que era muy simple y que podían dibujar con una tabla de valores muy cortita, era una recta. Entonces, ¿cuál es la idea cuando yo hago la interpretación gráfica? Tú tenías el supuesto resultado del límite, el B, que era -2. En el ejemplo de la vida real que les puse sería la presión que quiero desencadenar, -2, si pudiera existir una presión negativa. Entonces vos te vas a fijar el error que podés cometer en la determinación de esa presión. A los efectos de que lo pueda visualizar bien gráficamente, tomé un error para esa variable dependiente muy grosero, de una unidad. Quiere decir que yo necesito una presión de -2 atmósferas y el error es de +/-1. Quiere decir que mientras que la presión que desencadene en este sistema esté entre -1 y -3, me sirve, supongamos, para desarrollar el fenómeno químico que quiero. Ahora, si yo me desplazo horizontalmente por -1 hasta tocar la función y subo, tengo en el eje de las X un cierto valor. Lo mismo hago por el otro extremo y obtengo este valor. Aquí acaban de conseguir un entorno de centro 2 sería la supuesta temperatura a la que tenés que fijar el termostato, y mientras la temperatura, digamos, caiga dentro de este interín, dentro de este intervalo, vos estás seguro que vas a tener la presión adecuada. Ahora, fíjense que la anchura de este intervalito, más o menos, sería la tercera parte de la unidad. O sea que aparentemente me llevaría a pensar el gráfico que el delta era el épsilon sobre 3. Fíjense la inexactitud de lo que sería un procedimiento gráfico, porque el gráfico me parece que el delta era la tercera parte del épsilon, pero capaz que le estoy errando. Por eso siempre tiene que haber un cálculo analítico que sustente lo que aparentemente el gráfico les muestra. Bueno, ahora sí, hasta acá es donde vamos a desarrollar hoy. En la próxima videoconferencia vamos a ver otra situación similar a esta. Lo que pido ahora entonces es que sí hagan todas las consultas que desean. Bien, Acosta, ¿qué pasó? No entendí en la parte cuando empieza a desarrollar